Cristina Valinotti. Ella es psicóloga y es experta en estos temas de psicología social y familiar. Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. ¿Cómo se hace? Eh, Ajá, analicemos un poco esta situación y cómo se hace para explicarle a los niños un caso como estos, de este tipo de violencia en donde, ¿qué habrá llevado a este hombre a quitarle la vida a su mujer, a acabar con la vida de su hijo y con todo y eso después quitarse la vida él mismo? bueno, todo lo que podemos hablar es altamente especulativo, pero sin duda, en el 90% de los casos, cuando ocurren estos crímenes, ha habido un antecedente de violencia en el hogar, ya sea violencia física o violencia pasiva, ¿verdad? Ujú. Un individuo que no tiene demasiado vínculo con la familia, que se aleja por periodos, o que ejerce algún tipo de violencia como negligencia con los hijos, es decir, que algún tipo de antecedente en el 90% de los casos existe. Claro que nos queda un 10% de análisis de por qué puede ocurrir esto de manera repentina. Y hoy en día la psicología forense está ahondando el tema de los cambios de personalidad así repentina por tumores cerebrales, ¿verdad? Ujú. Es muy probable, esto es un campo de experiencia reciente, de investigación reciente, pero se sabe que los tumores cerebrales provocan realmente cambios de conducta importantes, dependiendo del área donde se encuentren, ¿no? Si se encuentra el área de el control de la conducta, lógicamente pueden dar cuadros de violencia repentina. Y es una violencia impulsiva, no hay nada premeditado, por supuesto. Claro, y Eh, tú mencionabas que tiene que haber en el pasado algún tipo de conducta violenta para que se llegue a este extremo. Eso no se sabrá porque, a no ser que él lo haya hecho delante de la suegra, porque la otra persona que pudo ser objeto de esa violencia, pues está, lamentablemente, fue asesinada. Pero, ¿qué cosas se pueden analizar y desde el punto de vista de pronto de las personas que están alrededor, como para tener uno en cuenta? Para tener en cuenta los cambios, por mínimos que sean, en la personalidad de un individuo, de un familiar, si antes era una persona que hablaba mucho y de pronto se retrae, o todo lo contrario, una persona retraída que de pronto empieza a ser muy sociable, una persona que cambia realmente su estructura y su conducta. Debemos en ese caso orientar a las personas que están cerca, o si es un hijo, o si es un esposo, una esposa, poder llevarlo a una consulta, porque esos cambios a veces advierten de cambios más profundos en el cerebro, ¿verdad? Ujú. Porque existen muchas cosas que pueden ocurrir, desde ya que la violencia es un cambio químico cerebral muy profundo, ¿verdad? Ujú. Pero sabemos que, como te comentaba antes, ciertas afecciones, ciertas patologías pueden cambiar, en efecto, la conducta de una persona. Desde ya que aquel que es un sociópata, vale decir, aquel que se crió en una cultura del golpe, de la violencia, que de chiquito le pegaban, lo que hace es desarrollar una violencia adquirida. Esto significa que es un individuo que se va a mover en sus relaciones a través de la violencia y tiende a esto, pero son antecedentes visibles, los amigos lo saben los vecinos, hay antecedentes, es un sociópata, que lleva también a la víctima a tener lo que el psicólogo Seligman decía, indefensión aprendida, quiere decir que aprende que esa situación no la puede modificar más. Y son estas mujeres que llegan, en efecto, a ser asesinadas. ¿Por qué? Ujú. Porque sienten que no pueden defenderse. Claro. Son áreas de trastornos, lógicamente, severos psicológicos, ¿verdad?, que se generan. Pero en este caso, Ujú. habría que conocer un poco si él ha tenido alguna historia clínica, clínica psicológica, qué es lo que pasaba adentro de la mente de esa persona y en su propio cuerpo. Generalmente, si son tumores cerebrales, van acompañados de otros cambios, como dolores intensos de cabeza, como problemas para caminar, es decir que habría que analizarlo. Está muy en pañales esto, muy en cierne, no sabemos, pero sí sabemos que también estos casos están insertos dentro de una sociedad
altamente competitiva, altamente violenta, en donde los casos y las patologías se potencializan. Y también hay mucha, a través de la difusión de todos estos casos, individuos con trastornos pueden copiar conductas y Que- por eso vemos tantos asesinatos masivos, ¿verdad? Claro. Ahora, Y tan- Cristina, ¿qué tanto impacto tiene esta época del año en particular para este tipo de comportamientos? Bueno, sin duda, si estamos hablando, no podemos decir que tuviera una depresión clínica, porque en ese caso se hubiera suicidado él. Muy raro que Ujú. cometa un asesinato de su propia familia. Pero sin duda puede haber algún tipo de peso en el caso que tuviera algún trastorno previo, ¿no? Es decir, un individuo violento, un asesino, no nace de la nada, se hace, se va haciendo dentro de una familia, dentro de una patología, como te comentaba, dentro de una sociedad. Y llega un punto en que explota y comete el asesinato, pero no está colgado en el aire. Es decir, está, todo conocimiento es contextualizado, esto quiere decir que está metido dentro de un contexto. ¿Sí? O sea, no es Y que de entonces, repente se le dio por utilizar el arma y comenzar a disparar. Eso es no, algo, hay un poco de no. premeditación en la acción. Podemos hablar de premeditación en el caso de un psicópata organizado, ¿no? Ujú. Porque hay psicópatas desorganizados y organizados. La persona que, bueno, va a matar no tiene sentimientos, el área de sus emociones está cerrada, ¿no? De modo que va y mata, por el placer de hacerlo, o por el placer de desembarazarse de gente que le molesta, ¿verdad? Ese sería un caso. Yo no creo que este sea el caso exactamente, no creo que se trate de un psicópata, sin duda. Claro, Se pero trata lo que a uno le sí. cuesta trabajo asimilar de pronto como sociedad, Cristina, es el hecho de que le dispara a la madre de sus hijos, le dispara a su hijo de 7 años, su hija queda con heridas y luego se quita la vida. Eso es o sea, para poder entender uno todo ese proceso, ¿no? Bueno, O por lo menos es la sí, información preliminar que hay de lo que sucedió, pero la bueno, realidad pero, es que hay 3 personas que murieron, ¿no? sí, por supuesto, sí. Indudablemente hubo un caso en 1996 de un señor llamado Charles Whitman Ujú. que mató a muchísima gente, mató a su familia primero y después y mató a mucha gente en una universidad de los Estados Unidos. Y, y justamente él era un hombre muy inteligente y dijo, hay algo en mí que me está impulsando a hacer esto que estoy haciendo. Lógicamente pidió también que le hicieran una autopsia a su cerebro y sin duda había aparecido un tumor grande en su cerebro, ¿no? Que lo estaba llevando en el área del control de las conductas a realizar estas conductas que parecen como descolgadas, que de golpe dice, pero ¿cómo esta persona puede tomar un arma y matar a toda la familia? Bueno, pero hay algo que está preparándose, ya sea algún tipo de patología psiquiátrica o neurológica, algún tipo de tumor en desarrollo que con el tiempo le fue dando esos síntomas. Por eso es importante la observación de los miembros de la familia, ¿verdad? Ver qué es lo que está sucediendo. Claro. Ahora, sobre todo que se está abriendo este campo de la neurología en torno al cambio de conductas a través de los tumores. Hay mucha controversia al respecto, pero creo que tenemos que observar a nuestra familia y sobre todo también, como tú mencionabas, en estas épocas del año también, en donde los comportamientos depresivos pueden llevar al suicidio, ¿verdad? Claro, y ese era otro Eh, punto que quería tratar contigo porque desafortunadamente es otro de los temas que se ha ventilado mucho en las noticias, ¿no? El suicidio. Y de hecho, estaba mencionando un caso en particular de uno de los personajes de un programa de televisión que había escrito algo en sus redes sociales que decía que ya su vida no tenía sentido, que no creía que podía aguantar más. Esto motivó incluso a que llamaran a la policía para que fuera a su casa y por lo menos se está recuperando, pero ha habido importantes o bastante famosos en este año que han decidido quitarse la vida y mencionabas ese hecho de que de pronto las tendencias de la gente a imitar, esa es otra de las duras realidades que hay que enfrentar en este mundo, la gente que está acabando con su vida.
Claro, porque también hay una mala interpretación sobre la depresión. Se habla, hay muchos libros de autoayuda que indican la depresión es autocurable, con pensamientos positivos, no, la depresión clínica no es autocurable. La depresión clínica debe ser controlada por un médico, por un psiquiatra. Hay cambios en el cerebro, hay sustancias, hay neurotransmisores que faltan, entonces hay que suplementarlos, de modo que lo que no debemos confundir con la tristeza, estar triste uno está triste, sí, un Ujú. periodo porque algo sucedió, pero la depresión clínica es un cuadro crónico, que la persona realmente va a intentar suicidarse y que finalmente lo hace, y muchos de ellos porque no tienen atención adecuada. Vale decir, la familia dice, bueno, está triste, ya se le va a pasar. Los adolescentes pueden padecerlo también. Ya se le va a pasar, es la edad. Y creo que hay que ser conscientes de que no lo es. La depresión clínica no es una tristeza pasajera. Ni siquiera es una tristeza que dura un par de meses. Entonces necesita atención y en los casos en que alguien dice, ya no doy más, por ejemplo, ya no aguanto más esta situación, no sé qué me pasa, estoy triste, estoy todo el tiempo cansado. Bueno, alerta, vamos a ver si lo podemos ayudar o ayudar a esta persona para que visite a un psiquiatra y ver qué es lo que está pasando con él. De esa manera se pueden reducir estos casos tremendos de suicidio porque lógicamente se puede medicar, se medica, se equilibra la química cerebral, los neurotransmisores que faltan y entonces la persona puede funcionar mejor. Es decir, puede tener una esperanza de vida mejor. Particularmente con nuestros hijos, debemos ser muy atentas con nuestros hijos adolescentes. Este es un mundo muy difícil para criar hijos, un mundo de por sí muy violento, muy competitivo, en donde, bueno, la adolescencia es una etapa bien Difícil. difícil y por lo tanto es allí donde más cuidado tenemos que tener Así es, para pues. que ese riesgo de suicidio y por depresión clínica se reduzca. No, y lo más importante, buscar ayuda si tiene dificultades. Hay líneas que están abiertas y siempre es bueno contar con un amigo con el que uno pueda compartir cualquier momento difícil. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, gracias.